La Iglesia Nacional Presbiteriana siempre ha postulado la soberanía de Dios, el señorío de Cristo en todos los aspectos de la vida y la dimensión de santidad en la que se realiza la vida completa del creyente. Sería una perogrullada considerar que el neocalvinismo aporta esos principios y que es el único que intenta que la Iglesia influya en los ámbitos científicos, políticos, artísticos, o que solo ellos subrayan que la creación manifiesta la gloria de Dios, que la creación está sometida a leyes, o que debe lograrse una visión integrada en el cristiano respecto de la realidad. Y digo una perogrullada, puesto que la teología ha reconocido y propuesto siempre esos principios. Claro que los proponentes del reformacionalismo afirman con soberbia tener el pensamiento mejor estructurado de la herencia bíblica reformada. Con ello implican que la teología presbiteriana no lo es, que otros teólogos y otras épocas no lo fueron, que son ellos los primeros, los mejores. Pero en su aparente estructuración coherente del calvinismo, como presumen, se esconden trampas. Si el tiempo lo permite, quiero compartir con ustedes 8 trampas del reformacionalismo. Número 1, imponen una supuesta filosofía cristiana como única visión correcta. Trampa número 1. Pero la Biblia no es filosofía. La filosofía nació en el siglo VI en Jonia, en otro contexto distinto a la Biblia, que tiene como mensaje la redención de Dios por su amor. En Hechos 17, Pablo discute con epicúreos y estoicos. Y por supuesto podemos colegir que conoce las posturas de aquellas sectas filosófico-religiosas. Pero nunca les habla de un motivo básico, ni les propone una filosofía cristiana. Les habla conforme a las Escrituras, el querigma, la proclamación del Evangelio y la resurrección. En su discurso no refleja ninguna importancia acerca de que sus oyentes tuvieran un motivo básico equivocado, porque no ataca su idolatría, predica a Cristo. Porque se trata, como en todos los casos, de que las personas escuchen el Evangelio para que el Espíritu pueda llamarnos a la conversión. La filosofía usa un lenguaje de abstracciones que contrasta con la claridad bíblica. Algunos filósofos se solazan en hablar rebuscado, un lenguaje inentendible que creen garantía de profundidad. Dewey reconoce que el lenguaje de Immanuel Kant es muy complicado, pero Dewey dice, pues si Kant fue complicado, yo también tengo que ser complicado porque ahí me va la vida, ¿no? Es mi autonegación, así muy modestamente lo dice. Pero volvamos al punto que la Biblia no es filosofía, y aunque sea obvio, significa que el lenguaje bíblico es accesible para todos, como la predicación de Cristo, y que su finalidad es mucho más que el de la filosofía, nada menos que la vida eterna que Dios nos ofrece. Por otra parte, no hay una filosofía cristiana única. La historia del pensamiento registra muchos cristianos que han elaborado propuestas filosóficas en su búsqueda de relacionar la fe y la razón, de dar respuestas al mundo y estructurar la teología. La propuesta de Dewey no es más que un intento entre los muchos de elaborar una filosofía cristiana. Sin embargo, su lenguaje abreva del neocantismo, de la fenomenología de Husserl y su idealismo trascendental. Aunque Dewey se esfuerza por superar esas corrientes, en las cuales no le pareció encontrar la posibilidad de una síntesis con el cristianismo, lo que queda en su doctrina es, sin embargo, precisamente un intento de síntesis, de las que tanto quiere deshacerse, porque resulta una filosofía cristiana de impronta subjetivista y antropológica,
como veremos en su concepto del yo. Retoma el rechazo de Kant a la sustancia y, para mayor gravedad, a su síntesis, añade la intuición fenomenológica y le añade pensamientos tomados de la teosofía, la que nunca podrá desprenderse de su dualismo gnóstico, aunque su pretensión y presunción sea decir que supera el dualismo y las antinomias. Su afirmación de que la exégesis bíblica debe estar sujeta a un motivo básico que no es teórico, reduce el problema de la interpretación a la esfera fídica como periferia temporal, lo cual es inaceptable para todo verdadero creyente reformado. Como decía Lutero, ante la pléyade de filósofos y teólogos que le demandaban retractarse, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Para el reformacionalismo, la Escritura es solo una parte de la palabra más fundamental de Dios que estructura toda la realidad. El reverendo Gress dice, citando al crepúsculo del pensamiento occidental, ahora debemos tratar de advertir la importancia de la distinción entre la palabra de Dios en su realidad plena y en su sentido restringido como objeto del pensamiento teológico, diría Duiber. Las Sagradas Escrituras serían entonces solo la palabra de Dios para uno de los 15 aspectos modales, la esfera de la fe. Lo que pone en duda las afirmaciones reformacionales de que ellas son un pensamiento estructurado sobre los fundamentos de la Escritura y la Reforma, porque el lugar que da en la Biblia no es stricto sensu calvinista. La filosofía reformacional pretende ser omniabarcante, como toda filosofía lo pretende, lo cual es entendible, pero eso no implica demeritar la Biblia y reducirla a una modalidad mal definida que ellos llaman fe. La Escritura no intenta entender la totalidad de lo real, como la filosofía, sino conocer a Dios y el amor de Dios. Es claro que la filosofía es útil para la teología porque nos ayuda a hacer preguntas orientadoras, a reconocer las influencias del pensamiento, a tener pensamiento crítico. La teología y la filosofía han caminado de la mano por 19 siglos, al grado que es necesario conocer algo de la historia de esta relación para trabajar la teología. La filosofía puede ser útil para organizar y comunicar la teología, pero no puede ser fundamento de la teología. La teología tiene como base la revelación bíblica y no la filosofía. Muy importante, los pastores no están obligados a ser filósofos, ni tenemos por qué avergonzarnos de no serlo. Cuando nos acusan, ¿no? ¿Ustedes qué saben de filosofía? No estamos obligados, ni tenemos por qué. La filosofía tiene innumerables corrientes contradictorias, incluidas las que intentan ser cristianas. Así que la filosofía termina en callejones sin salida. La vida no nos alcanzaría para conocer a todos los filósofos y sus propuestas. Conocer a Hegel llevaría toda la vida. Y de entre los que estudian a Hegel, los hay de la derecha y los hay de la izquierda y no se ponen de acuerdo. Y en la Edad Media, los que trataban de comprender a Aristóteles lo entendían de una manera los árabes, musulmanes, de otra manera los cristianos y de otra manera los judíos. Esa no es la tarea primordial de un pastor. Quien desee ser filósofo necesita muchos años de trabajo y estudio, pero sobre todo que Dios lo haya llamado a eso. Y si a nosotros no nos llamó a eso, pues no nos llamó a eso, ¿no? La filosofía no está en posibilidad de darnos la fe. La filosofía no puede ni debe darnos la fe. Debe comprenderse a sí misma y sus límites, ¿no? Pero los santos del Antiguo Testamento y los primeros cristianos no conocieron la filosofía. Pensemos en las dos caras de la moneda, ¿no? La filosofía es útil, pero también la Biblia se forjó sin la filosofía. Es absurdo exigir de todo creyente una filosofía, porque lo mismo podría exigirnos el biólogo o el psicólogo o el sociólogo, ¿no?
El creyente no está en una posibilidad infinita de conocerlo todo, de ser una enciclopedia. Pastor y hermano, no se sienta inquietado cuando alguien que sabe algo de filosofía quiere intimidarlo. Hechos 1:8 no dice, conoceréis la filosofía y me seréis testigos. Dice, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Es Él a quien necesitamos prioritariamente. Sin que esto se malinterprete como fideísmo o antiintelectualismo, pero demos el lugar primordial a quien corresponde y no a una escuela filosófica. Somos un cuerpo y cada miembro tiene diferentes dones. Algunos del cuerpo serán filósofos y gracias a Dios, pero eso no determina la entrega a Cristo ni la comprensión de la voluntad divina. Tratar de que porque sé un poco de filosofía venga yo a imponerlos o a intimidarlos es soberbia agresiva y violenta. Es presentarse con las ínfulas de filósofo frente a hermanos que no han tenido esa oportunidad. Es una acción artera y se ha estado practicando así por los soberbios, como acción artera. Si no estamos obligados a ser filósofos ni a aceptar una filosofía, menos a suponer que hay una sola, verdadera y definitiva y que esa sea una tan sospechosa como la reformacionalista. Al grado que dice Duiber que los reformadores no supieron estar a la altura de su teología a la hora de desarrollar una filosofía cristiana reformada. Pero Jesús habló en parábolas, con su sencillez, para iluminar todos los ámbitos de la vida y, por supuesto, a la propia filosofía. Cuando ponemos a una filosofía como lente, como marco para interpretar la Biblia, como hacen ahora, han nacido herejías como la teología de la liberación. Tuvo como marco la filosofía del materialismo dialéctico y así nació. La teología queer, que ha tomado como marco el relativismo posmodernista. Hasta el tan criticado tomismo nació de ceñir la interpretación bíblica al aristotelismo. Entonces, ¿por qué hoy quieren nuevamente reducir la exégesis, la interpretación bíblica, a una filosofía que, como dice el reverendo Cory Gress, tienen una visión muy reducida de la autoridad de las Escrituras y una visión demasiado elevada de su propia importancia? Primera trampa, querernos someter a una filosofía. Esa es la primera trampa, no se deje. Segunda trampa, descalificar con el argumento ad hominem. Dicha falacia consiste en descalificar al hombre para así dejar de considerar su argumento. Es hablar mal de quien sustenta una tesis para rechazarla sin consideraciones ni análisis. Por ejemplo, cuando la gente dice, Lutero era un hereje, ya no le interesa saber qué dijo, ya lo descalificó, ¿no? En esa actitud de atacar a la persona, hay mucho del comportamiento de la masa, porque se espantan con la carga emocional de una palabra. Cuando le ponen a alguien la etiqueta de comunista, protestante, fascista, judío, ya lo rechazan y si se puede, lo ejecutan, ¿no? Es el nivel de discusión de algunos creyentes defensores del reformacionalismo, que no aportan argumentos teológicos, solo insultan. En el fondo, esas opiniones no sustentadas no obedecen más que a emocionalismo. Quienes no han aceptado la filosofía reformacional son linchados en las redes por los partidarios de esta, sin argumentos verdaderos. Pero cuidado. 1 Corintios 8 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ya tuvimos hoy testimonios de cómo se envanecen con eso, ¿no? El conocimiento envanece, el amor edifica, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, sigue diciendo Corintios, ¿no? Si alguno cree que sabe, pues no sabe, ¿sí? La pretensión de conocimiento de una gran filosofía ha envanecido a muchos. Olvidan que no sabemos. La prioridad es el amor de Dios y a los hermanos.
con el deseo sincero y profundo de edificarlos a todos. Los que dicen tener el motivo básico correcto deberían ser los más amorosos, y esa evidencia de que hay un motivo transformador. Si acusa de divisionismo y llaman a la unidad, quisiéramos ver que pongan el ejemplo. Los mejores filósofos entre ellos deberían ser los más tolerantes, los más humildes y los más pacientes, ¿o no? Porque Santiago dice que mostremos la sabiduría por la buena conducta en sabia mansedumbre, porque si hay celos y contención, mentimos contra la verdad. Donde hay celos y contención hay toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. La burla, el escarnio, el menosprecio, el insulto, la soberbia no son fruto del Espíritu Santo. Hay que conocerlos por sus frutos. La división de la Iglesia se da por parte de quienes, llegados tarde a la historia de México, han querido imponernos su visión como única válida. El propio Duiber, en su prólogo al libro de la crítica al pensamiento teórico, dice que cualquiera que pase juicio sobre la condición religiosa de un adversario tendría una especie de orgullo y tomaría el asiento de juez de Dios. Él mismo lo está diciendo, ¿no? De sus propias palabras, es claro que la actitud de soberbia exalta al hombre colocándole en el asiento de Dios. El ejercicio de la controversia es necesario, dice el propio Duiber. Así que dice que en el conflicto acerca de la filosofía espera que pueda llevarse de una manera caballerosa. Lo dice él, ¿no? Parece que no le están haciendo mucho caso. Yo invito, queridos hermanos reformacionalistas, a tratar con respeto y deferencia a sus hermanos con pensamientos distintos. Y sobre todo a respetar a los pastores que no forman parte de su grupo, a quienes han denostado y ofendido. A tratarlos como dirigiéndose a siervos de Dios que tienen autoridad espiritual, especialmente los jóvenes, que no respetan a los pastores. Dios no respalda a nadie que no respete a sus siervos. Como he dicho antes, hay que examinar y discutir los argumentos según la libertad que tenemos en Cristo, el libre examen, pero aceptando al hermano como mi hermano, comprado con la sangre de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo. ¿Con qué autoridad se atreven a cuestionar o estar en desacuerdo con la filosofía cosmonómica, dicen, criticando a los que ellos consideran ignorantes? Nuestra autoridad no está en la filosofía teosófica, sino en la Sagrada Escritura. Se ponen con Sansón a las patadas, añaden con orgullo. La acusación es desafortunada, porque la iglesia pobre y perseguida siempre se ha puesto con Sansón a las patadas, contra el Imperio Romano, contra la Inquisición, contra el socialismo. Es la autoridad de la palabra. ¿Acaso los primeros cristianos, por no ser filósofos, eran incapaces para enfrentar a Platón o Aristóteles? No eran incapaces porque estaban predicando la palabra. En la Alemania de la Reforma, la medida en que se logró la centralidad para la vida del pueblo se describe así, y por un historiador católico. Todos los que conocían el alemán, nobles y plebeyos, artesanos, mujeres, todos leían el Nuevo Testamento con el más ferviente deseo, lo llevaban consigo a todas partes, lo aprendían de memoria. Ojo con esto. Y hasta gente sin gran instrucción se atrevía, fundado en las Sagradas Escrituras, a disputar acerca de la fe y el Evangelio con sacerdotes y frailes y hasta con profesores y doctores en teología. Eso somos nosotros, ¿no? Hoy nuevamente los que no somos filósofos y tenemos poca instrucción como en tiempos de Lutero, hemos de disputar con el Nuevo Testamento. ¿Será que estos creyentes reformacionales también se ponen con Sansón a las patadas cuando se atreven a estar contra Hegel o contra Platón o contra cualquiera de los genios? ¿O todos ellos son más genios que Platón? A lo mejor el pequeño pastor no filósofo
es más bien David contra Goliat. Pero con su Biblia tiene las piedrecillas para derribar al gigante. Como dijo Amós, no soy profeta ni hijo de profeta. Hoy decimos sin ambaje, no soy filósofo ni discípulo de filósofos, pero el Señor me ha enviado. Otro de los epítetos contra quienes no se adhieren a la filosofía reformacional es el de liberal. Todo el que no es reformacional es liberal. ¿Pero qué quiere decir liberal? Hay muchas posturas, escuelas liberales, tienen una cosa en común: el rechazo de todo lo que vaya más allá de las posibilidades de la historia, del mundo, del hombre. Es decir, no hay milagros, Jesús no nació de una virgen, Jesús no resucitó literalmente, Jesús no va a regresar y no vamos a resucitar nosotros. Ahora dejemos bien asentado que la Iglesia Nacional Presbiteriana de México cree desde su fundación hasta ahora el nacimiento de Cristo de una virgen por el Espíritu Santo, la encarnación real de Dios, la resurrección corporal de Jesús, la llenura del Espíritu Santo en cada creyente como posibilidad de vivir la vida cristiana, los milagros, la inspiración de la Biblia y el retorno real y físico de Cristo para resucitar nuestros cuerpos y establecer el reino de Dios, siempre en una diferencia infinita entre creador y criatura. No cabemos en el concepto liberal, ¿no? De ninguna manera se deje engañar. El argumento se vuelve contra ellos, porque más bien el reverendo Cory Gress reporta desde los Estados Unidos lo siguiente: la Iglesia Reformada en América, de tendencia reformacional holandesa, el Calvin College, y la Iglesia Cristiana Reformada, todos ellos hogar del reformacionalismo desde sus inicios, tienen una dirección teológica liberal. Baste un ejemplo: la aceptación de la homosexualidad y del matrimonio homosexual. El consistorio de la Iglesia Reformada de Greenpoint ha votado para animar a las parejas comprometidas del mismo sexo a considerar en oración el matrimonio y casarse en la iglesia. Eso es liberal. Por otra parte, reasumiendo el asunto de la controversia al reformacionalismo que se queja de secularización de la ciencia, es cierto, la ciencia y el pensamiento se secularizaron, se salieron de la iglesia, del pensamiento bíblico, pero ¿sabe por qué? Lo dice Wolfgang Pannenberg muy claramente: el mundo se cansó de las guerras y las controversias religiosas que no llegaban a nada. Si el mundo se fue de la fe, fue por las divisiones de la iglesia. Y de ahí nace lo que los historiadores han llamado el odium theologicum, ese que es capaz de llevar a unos hermanos a la hoguera por otros hermanos y quemarnos vivos en leña verde, ¿no? Eso se llama odium theologicum. Además del escarnio y desprecio por todo lo que no sea reformacional por parte de sus adeptos, podemos diagnosticar una actitud sectaria. Como afirman todas las sectas en la historia, todos los demás han estado equivocados. Nadie tenía la filosofía ni la estructura correcta hasta que llegó el reformacionalismo. Y con el mismo método para que los adeptos vean el mal en todo lo que no es su grupo. Hay frases o conceptos esquemáticos, ¿no? Como decir dualista, escolástico, apóstata, razón autónoma, periferia. Todas las sectas usan así descalificaciones para todo lo que no es de su grupo. El mundo es solo inteligible en esa cosmovisión religiosa, pretenden sus creyentes. El orgullo de suponer que una filosofía particular es la verdadera es común a muchos filósofos. Todos los filósofos, y no el 90%, decían: mi filosofía es la buena, ¿no? Eso no es novedad. Ok. Tercera trampa: descalificar como escolástica a la teología protestante. Porque la teología, a partir del siglo XVII, trabajó la exposición escolástica, pero ante todo entendida como método, como exposición pedagógica basada en preguntas y el uso de la lógica. Así que la escolástica no conlleva necesariamente un significado negativo. Tras la Reforma
hubo un periodo en que la teología fue sistematizada, resumida y elaborada en manuales teológicos y confesiones. El reformacionalismo rechaza eso y nos hace suponer que todo eso se trata de tomismo aristotélico y que es dualismo. Y con ello rechazan biblistas y filólogos o teólogos tan destacados como Melanchthon y Teodoro Beza. Se acusa de razón autónoma a todo razonamiento en la búsqueda de Dios. Hay que aclarar que el término razón autónoma nace hasta la época del racionalismo. Ni los medievales ni los griegos hablaron con términos semejantes. Pero ahora, ¿qué dice Calvino? ¿Qué dice Calvino acerca del uso de la filosofía, la patrística, la escolástica? Calvino dice que al conocimiento de Dios no se llega desde la mera comprensión de la propia miseria. Por el contrario, de algún modo el conocimiento de Dios está ya en nosotros, haciendo posible el reconocimiento de nuestra condición miserable. Se requiere primero haber dirigido la mirada al rostro de Dios y desde ahí volver a descender a la consideración de nosotros mismos. Esto es contrario a lo que dice Duyber, porque él propone que cuando el yo no encuentra un punto en que apoyarse, entonces tiene que ir al origen. Es al revés. Es porque Dios ha puesto en nosotros la necesidad de Él que podemos ver nuestra miseria. Sigue diciendo Calvino que hay una semilla de divinidad en la conciencia, en la belleza, en la razón. La razón, siendo un don natural, no pudo ser borrada del todo, dice Institución Cristiana en su capítulo 2. Porque si bien habrá consecuencias epistémicas del pecado, no hay motivo para traducirlas en una imposibilidad del acceso racional a Dios. La justificación es por la fe, eso es claro, pero no dice cómo conocemos a Dios. Para que pudiésemos ser salvados, tendríamos que, por el Espíritu Santo, conocer a Jesucristo, ¿no? De eso no está en discusión. Pero antes de eso, la raza humana es responsable de haber reconocido a Dios, ¿no? Calvino hace referencia ciertamente contra algunos escolásticos, pero de sus contemporáneos, de la escolástica decadente, pero no así de los escolásticos de los siglos XIII y XIV, porque él mismo se encuentra de una tradición escolástica, la producción primordialmente pedagógica. La ceguera que Calvino atribuye a la luz de la naturaleza puede ser restringida a un área. La ceguera de la razón natural en relación con la salvación, lo cual es distinto de declararla ciega en relación con el conocimiento de Dios como creador. El conocimiento de Dios está ya en nosotros, así que lo que sabemos de Dios, el hombre caído pues no alcanza a saber de las cosas celestiales, lo dice claramente, pero no niega el conocimiento que se puede tener sobre el Creador. Como diría Lutero, un conocimiento doble, el general y el específico. El general, todos los hombres deberían saber que hay un Creador del cielo y de la tierra. Calvino no está negando la posibilidad de tal conocimiento, porque entonces, ¿dónde estaría la culpa y la responsabilidad de que nosotros deberíamos haber reconocido a Dios? Calvino usa un término teológico técnico que se llama sensus divinitatis, o sea, la semilla de divinidad que hay en nosotros. No podemos refugiarnos en la pretensión de ignorancia respecto de Dios, porque Él ha puesto en nosotros el sensus divinitatis. En fin, voy a saltarme bastantes hojas. Por supuesto, como Redentor, nuestra razón no alcanza a conocer a Dios. Sigo hablando de Calvino. Pero es igualmente evidente que sí es presentado como cognoscible en cuanto creador. Instituciones 1:2. Esto no quita que también para el adecuado conocimiento de Dios como creador sea necesario recurrir a la Biblia. En el capítulo 10 de la Institución, tras mencionar que los atributos divinos se encuentran cuidadosamente presentados en el Salmo 145, Calvino afirma que aquí no hay nada que no pueda ser encontrado en las criaturas. Lo implicado parece ser que si con la revelación conocemos con mayor profundidad los atributos de Dios, la creación ya nos pone
ante la totalidad de ellos. Y con este reconocimiento de la responsabilidad humana y su razonamiento y de la posibilidad de conocer a Dios como creador, Calvino no está en la línea de lo que ellos acusan ahora, una escolástica protestante. Por el contrario, una de las primeras páginas de la institución afirma que ya los filósofos descubrieron que solo podía llamarse conocimiento de Dios uno que condujera a la adoración. No quiso Platón otra cosa, escribe Calvino, al frecuentemente enseñar que el sumo bien del alma es la similitud con Dios, cuando por conocimiento de Él, el alma toda es transformada en dirección al mismo. Algunos capítulos más adelante, el mismo Platón es mencionado como el más sobrio y religioso de los filósofos. Una mirada a la obra de Calvino basta para convencerse de cuán profundamente está recibiendo no solo la tradición patrística, sino de cómo se encuentra presente también un trabajo de apropiación del pensamiento antiguo y de los más cercanos escolásticos. Pero eso significa precisamente estar en una tradición viva, cultivando él mismo la práctica de reflexionar sobre el estatuto epistémico. Cuarta trampa, la trampa teosófica. Esta me parece muy importante. Duiber pretendió iniciar por una especulación, una filosofía, que determinara las condiciones y límites de la experiencia desde una unidad supratemporal. Pero tras la afirmación de que la filosofía no puede ser autosuficiente, sino que debe partir del origen como punto arquimédico, se pasa sin más del terreno de la filosofía al de la teosofía, afirmando que dicho conocimiento del origen es intuitivo y preteórico. A ver, aquí me detengo, ¿no? ¿Qué es teología y qué es filosofía? Logos, que quiere decir razón, quiere decir que la teología es un discurso razonado, consciente, reflexivo, acerca de la revelación de Dios, ¿no? Mientras que la teosofía es la suposición de que hay un conocimiento anterior a la propia razón, a la propia reflexión, un conocimiento intuitivo que nos llega como una especie de iluminación de la cual vamos a partir. Ahora, la teosofía pertenece al ámbito gnóstico, es hermana del esoterismo, la teología no. ¿Sí? Muchos de los críticos del reformacionalismo o sus seguidores o no han visto los orígenes teosóficos o no se atreven a decirlos, a reconocerlos. Este es el gran problema. No estamos diciendo que los reformacionalistas sean seguidores de Madame Blavatsky. Estamos hablando de una teosofía que viene desde el siglo XVI y XVII, ¿no? Continúo. El yo pensante en el cosmos teosófico es un yo intuitivo, místico, que ellos llaman raíz religiosa, en el que está revelada la identidad y significado integral del mundo. ¿Ustedes han encontrado algo así en la Biblia? Que tenemos un yo en el que está ya reflejada todo el significado de todas las cosas. La teosofía es un intento de obtener un conocimiento directo e intuitivo sobre lo divino antes de la exégesis y de la reflexión bíblica. ¿Sí vemos la diferencia? Porque para la teosofía existen dos tipos de conocimiento. El intuitivo, que es unificado y supratemporal. No sé si pueden reconocer ya terminología de los reformacionalistas. Unificado y supratemporal. Y el racional, que es fragmentado y temporal. Se enfatiza que comenzar por el conocimiento racional lleva a una visión equivocada del mundo. Razón autónoma, ¿verdad? La lógica es una de las esferas modales, dicen ellos. Sin embargo, la propuesta de este conocimiento intuitivo no deriva de Calvino. Ustedes han leído a Calvino. No deriva de Calvino, sino de Franz Baader, un teósofo con inclinaciones esotéricas y místicas, lo que representa una infiltración de ideas ocultistas, una cosmovisión cristiana
la idea de la soberanía de la esfera, la oposición a la autonomía del pensamiento, una universidad libre, nuestra individualidad supratemporal. Estas y otras ideas clave del neocalvinismo encuentran su fuente en la teosofía cristiana de Franz von Baader. Baader influyó muchísimo porque influyó a filósofos como Schelling, Hegel, literatos como Goethe, Jacobi, Novalis, a Friedrich Schlegel, a John Paul, a Wilhelm von Humboldt y a Clemens Brentano. Baader introdujo a Hegel en el pensamiento de Eckhart, maestro Eckhart, teósofo del siglo XVI, e introdujo a Schelling en el pensamiento de Jacobo Boehme, otro teósofo del XVII. Y digo yo, qué casualidad que estas influencias se dan en el periodo romántico de la filosofía, que las ideas románticas esotéricas coinciden en mucho con el pensamiento de Kuyper y Dewey, lo que no es tema de hoy, pero ameritaría una profunda investigación. Porque desde la base intuitiva se busca la validez del conocimiento filosófico, una intuición intelectual de que Dios se expresa en la creación y que nuestro conocimiento de Dios es el conocimiento de esa expresión. De ahí que toda la ciencia y toda la filosofía, sea religiosa, afirman. Eso es una afirmación teosófica. Como afirmaba también el romanticismo, se busca el significado profundo de las cosas desde el trasfondo irracional de la mente. En la actitud natural preteórica de la experiencia, tenemos una experiencia integral inmediata del tiempo cósmico. Aquí estoy citando literal a Dewey, ¿no? Él dice que nosotros tenemos una experiencia integral inmediata, es decir, sin mediación de concepto ni de nada, inmediata del tiempo cósmico en la coherencia ininterrumpida de todos sus aspectos modales, inclusive los normativos y en relación concéntrica con la ipseidad. ¿Ustedes le entendieron? Yo tampoco, pero lo que quiere decir es unas ideas teosóficas, ¿no? Que en esta intuición que ya tenemos desde el principio, ya está todo el significado de todas las cosas. El teósofo, otro teósofo, conste que no teólogo, Louis Claude de San Martín, consideró que la materia nació caída. ¿Qué dice Kuyper? Aunque hablan de creación, hablan mucho de creación. ¿Qué dice Kuyper? Que si el hombre logra volver a descender a sí mismo, al fondo de su mente, hasta que pueda volver a apoderarse de los gérmenes de la unidad original que allí arden sin llama, efectuará su propia reintegración en Dios, reintegrando así toda la creación. Porque Kuyper plantea que el mundo supratemporal, ¿quién sabe cuál sea ese? Es más real que el temporal. Que este mundo temporal es creación inferior. El mundo temporal, con tiempo, espacio y materia, se formó después de la caída. Está diciendo Kuyper. Con la caída del hombre como raíz religiosa, el mundo temporal cayó también. Dado, qué bueno que está sentado, que el mundo no tiene existencia en sí mismo. Dewey llamó a su filosofía la filosofía de la idea ley, un misticismo de nuestra experiencia supratemporal de Dios. Sostiene que la realidad temporal no tiene existencia independiente del ser humano. O sea, es como si la creación no es real, ¿no? Si no tiene existencia independiente del humano, es una extensión, el mundo es una extensión de la raíz religiosa del yo. Lo anterior no tiene base en la Biblia, se parece más a la New Age, ¿no? Un motivo intuitivo en el corazón es el nous de los místicos, en contraposición al logos del Evangelio de Juan. Porque el nous se ordena a la captación intuitiva de lo real verdadero. Pero el logos, derivado de la raíz reunir, es aquella reunión que estructura el universo desde Dios y da a la mente del hombre hecho a su imagen la capacidad de conocer la creación como un todo ordenado. Eso quiere decir cosmos. Estoy hablando de Juan 1, ¿no? El logos hizo todas las cosas, por él son todas las cosas. Para el teósofo hay dos tipos de conocimiento, ¿no? Ya dijimos. Dewey dice que en nuestra imaginación descubrimos la figura de lo que puede llegar a ser una estructura de individualidad en el mundo temporal, pero es solo una realidad potencial. Al encontrar la figura dentro del mundo temporal y al realizarla y encarnarla,
formamos la historia y cumplimos con la realidad de las estructuras temporales. Estoy citando textualmente a Len Friesen sobre la teosofía del neocalvinismo. Es una conciencia cósmica, experiencial y mística que desafía nuestras formas dualistas de conocer y experimentar. Es un misticismo de nuestra experiencia supratemporal. Y yo pregunto entonces, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en la Biblia? Si el conocimiento más importante me llegó por una experiencia por encima del tiempo, ¿no? Esa es la trampa 4, y yo podría alargarme mucho en este punto, pero ya en una conferencia anterior traté solamente este punto, por eso ahora solo lo menciono. No estamos enfrentando una teología, ni siquiera una filosofía. Estamos enfrentando una teosofía. Yo les invito para que descubran las raíces teosóficas, místicas de esa propuesta. Trampa número 5, una definición no bíblica del corazón. Cuando se plantea un yo supratemporal, entendido como raíz religiosa, donde se revela el significado integral del mundo, se presenta una concepción del yo que no tiene base exegética. Gracias, hermano. ¿Sí? O sea, ¿qué es el yo? El yo de cada uno de ustedes. Un yo supratemporal, que es la raíz religiosa, donde se revela todo el significado integral del mundo. Base exegética. Cuando en la búsqueda de ese yo supratemporal, Duyber toma prestado desde la fenomenología el concepto de ipseidad para referirse a que la mismidad del hombre es espiritual y religiosa, ha caído en lo que quiere negar, el dualismo cuerpo-alma. La idea de que el cuerpo del hombre es la expresión de sí mismo en lo temporal. ¿Qué dice el reformacionalismo? ¿Qué es mi cuerpo? Es la expresión de mi ipseidad, del yo supratemporal. No tiene base bíblica, contradice la realidad de la creación. Dice Duyber que hasta Calvino interpretó mal lo que significa corazón. Pero miren, si las cosmovisiones o los motivos básicos que ellos aducen fueran reales, y entonces ya los tuviéramos de manera intuitiva, ¿por qué hay que enseñarlos? ¿Y por qué, si todos los neocalvinistas tienen esa base común, cómo explicar que tienen tantas diferencias entre sí? Que hay desde los izquierdosos progresistas hasta los ultraconservadores y neopentecostales. ¿Por qué los proponentes de la cosmovisión tienen una manera tan diversa donde se empiezan a pelear Duyber con Van Til y Van Til con Schaeffer? No es que haya un motivo básico en el corazón que determina al individuo, sino que el corazón es precisamente el núcleo que se determina a sí mismo. ¿Qué es corazón en la Biblia? Nunca se habla de un yo supratemporal. El corazón, en toda la cultura semita y desde esa región, incluida los egipcios, el corazón es el núcleo de las decisiones y los pensamientos trascendentes. Entonces el corazón, no está definido por un motivo básico. El corazón toma las decisiones y pensamientos. Por eso Pablo dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, no dice, tenían un motivo básico apóstata y entonces se envanecieron en sus razonamientos. Dice al revés, se envanecieron en sus razonamientos y entonces su corazón fue entenebrecido y como consecuencia Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, ¿no? En el corazón se piensa. Corazón no son emociones, no es esta iluminación mística. Dice la Biblia, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, en el corazón se piensa, ¿no? No es nada preteórico, ahí se piensa. Hay 876 veces en la Biblia donde se usa la palabra corazón y en ninguna se dice que sea raíz religiosa.
lo que sea que eso signifique. Uno de los presupuestos equívocos de Dewey es partir de la afirmación de que el hombre cuyo ego se expresa en la coherencia de todas sus funciones modales temporales fue creado por Dios como la expresión de su imagen. Fíjense, el hombre fue creado como expresión de la imagen de Dios. Cuidado, porque eso es muy diferente a decir que somos imagen de Dios. No somos la expresión de Dios para un mundo que es significado. Para Dewey la creación no es sustancia, no es esencia, es significado. Un filósofo tan importante como Plantinga hace toda una respuesta y en síntesis en su respuesta él dice, significar no es ser. Para que algo signifique, primero tiene que ser, ¿no? Me salto mucho de lo que dice Plantinga, pero aquí dice, de ahí que la preocupación de Dewey por el peligro de abstraer el ser del significado parezca en gran medida equivocada. La forma adecuada de sortear este escollo no es negar que la realidad creada tiene ser. Hasta ahora hemos visto que el sentido de significado aquí, por parte de Dewey, no puede ser ningún sentido con el que estemos familiarizados en el lenguaje corriente. Me parece solo el rechazo de la doctrina filosófica de la sustancia. La doctrina de que el significado es el modo de ser de la realidad creada, eso dice Dewey, me parece que pone en peligro la doctrina de la creación, dice Plantinga, porque sugiere que la relación entre Dios y la creación es como la relación entre una mente y los significados que alberga. Por eso la teosofía dice que la creación es los pensamientos de Dios y que nosotros que podemos captar la creación desde el corazón, pensamos los pensamientos de Dios. Eso es teosofía, ¿no? Y pone en jaque la realidad de la creación. Muy bien. Entonces la realidad creada se vuelve constitutiva de la mente de Dios y por tanto Dios. Y eso en filosofía se llama panenteísmo. Hay una especie de aparentemente creo en un Dios personal, pero a la vez creo que ese Dios es todo o que todo es ese Dios. Cuando Dewey habla de la imagen de Dios que es el hombre, dice que ésta fue borrada por el pecado. ¿Pero qué dice la Biblia? Primera, Génesis 1:26 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. No dice, pongamos nuestra imagen en el hombre. ¿Verdad que no? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y entonces, cuando ya viene el diluvio y cuando sale Noé del arca, Dios le habla y le dice que el hombre no debe matar al hombre porque el hombre es imagen de Dios. El hombre sigue siendo imagen de Dios. Entonces, la idea de ipseidad, o sea, de un mí mismo, un yo supratemporal que anda por ahí, quién sabe dónde, es dualista, porque somos ante todo cuerpo. Génesis 2 dice, y entonces Dios formó al hombre un corazón supratemporal y lo mandó a vivir en un cuerpo. ¿Así dice? Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Fundamentalmente somos polvo. ¿No? Fundamentalmente somos cuerpo. Por tanto, notemos en la teología, porque somos cuerpo, fue necesario que Jesús asumiera cuerpo y muriera corporalmente y que resucitara corporalmente. Y porque somos cuerpo, la plenitud de nuestra salvación llegará hasta la resurrección de nuestro cuerpo. Por tanto, no hay un yo ajeno o separado del cuerpo. Somos imagen de Dios como unidad espiritual y física. Jesús llamó a su cuerpo el yo mismo. Ahí en Lucas 24 se les aparece y dice, tóquenme, yo mismo soy, ¿no? Todo esto nos permite reconocer el error respecto del corazón y sus motivos básicos. De la teosofía tomó la creencia de que la autonomía se refiere al hecho de partir desde la periferia temporal y negar la posibilidad del conocimiento neutral. No hay conocimiento neutral, dice. Preguntemos entonces, 2 más 2 igual a 4, ¿es cristiano o es pagano? Si un no cristiano me dice que 2 y 2 son 4, está equivocado porque en su corazón hay motivos apóstatas. Podemos aceptar que no hay personas neutrales, hay que decidir respecto de Dios, pero no el conocimiento, ¿no? Eso es una idea teosófica. Bueno, cuando Pablo
vuelvo al asunto de su discusión con los filósofos en Atenas, les predica, nunca habla de motivos básicos, nunca habla de filosofías, de yo supratemporales. Pablo simplemente habla del Evangelio y de la resurrección. Sexta trampa. La historia y la revelación se dan en la categoría del tiempo-espacio. Cuando habla del yo supratemporal, algo que está fuera o por encima del tiempo, eso es equivocado porque toda la acción de Dios está en la historia. ¿Cuál es la dimensión, la categoría en que Dios se ha revelado? La historia. ¿Cómo es la Biblia? Una compilación de la revelación de los actos divinos que se formó en la historia. La Biblia es la historia de la redención. Dios mismo, al hacerse humano, entró en la historia. Y hasta el momento en que la historia no se convierta en el reino de Dios, todas las palabras de Dios se dan en la historia. No hay tal cosa como un yo supratemporal sobre o por encima del tiempo, porque además el tiempo no existe sin la masa. Aquí hay un problema incluso de quererle dar la vuelta a la teoría de la relatividad, que Dewey sí menciona, pero que al final parece que vuelve a caer en el mismo problema, porque quiere hablarnos del tiempo como estructurando la realidad, como si el tiempo no fuera una misma dimensión con el espacio. Bueno, todo eso me lo salto. Trampa número 7, dominionismo postmileniarista. En vez de que el reino esté por venir, hay una idea del reino de Dios ahora, ¿no? Así como el del catolicismo romano, la iglesia es la institución equivalente al reino, por eso tenemos que implantar las leyes de las esferas. Eso se llama reconstruccionismo cristiano, teocracia terrenal, y por eso es que el neopentecostalismo ha estado muy feliz con ellos, porque sus apóstoles y profetas, que hablan de ganar naciones y discipular naciones, y también hablan de las esferas, nada más que les llaman los montes, los 7 montes, es prácticamente lo mismo, ¿no? Y yo digo, ¿cómo se pueden identificar un supuesto ultracalvinismo con el neopentecostalismo? Pues en el fondo hay mucho de teosofía en ambos terrenos, ¿no? Nosotros proclamamos la resurrección de Cristo, un mensaje escatológico. Somos sal de la tierra, pero no esperamos que los reinos del mundo dejen de ser del mundo por la influencia de la iglesia. ¿Cómo vamos a implantar leyes de estas esferas, supuestamente de las leyes divinas, en personas con corazones no regenerados? ¿Eso se puede? Es un absurdo, ¿no? Por el contrario, su idea de mandato cultural es muy ingenua. Intentos políticos para redimir naciones. ¿Pero qué dijo Jesús? Que cuando Él regresara, la situación sería como en los días de Noé, como en los días de Lot, de Sodoma y de Gomorra, ¿no? No estamos llamados a una lucha filosófico-cultural para establecer el reino. Estamos llamados a ser testigos de la resurrección de Cristo. No se trata de cambiar la sociedad con leyes que ellos suponen divinas. Es el Evangelio el que me trae la luz de que soy criatura, de que estoy separado de Dios, de que Dios me ofrece la reconciliación. En fin, la iglesia parece entonces, desde esa postura, volverse corredentora, ¿no? Ahora Cristo, la nueva raíz de nuestro yo, es como iglesia corredentora a las naciones, al mundo y a la creación misma. No olviden, hermanos, que toda idea de que antes de pensar y antes de la lógica y antes de las escrituras y antes de la fe, ya tenemos que tener el corazón iluminado como un yo supratemporal por una intuición de un motivo correcto, es teosofía. Es solamente a partir de que escuchemos el Evangelio que el Espíritu Santo puede abrir nuestros oídos, invitarnos a la fe y entonces decidir si seguimos a Cristo o no seguimos a Cristo, y una vez siguiendo a Cristo hemos de crecer en la comprensión de su palabra. Y desde la comprensión de su palabra podemos ser sal al mundo y influir en el área que estemos.
¿verdad? No estamos en contra de eso. Jesús es Señor de todo. Pero cuidado con esos conocimientos preteóricos. En fin, cierro con, me faltó la 8, la idolatría de la ley. Algo de eso ya se habló hace rato. Muy al estilo de los judíos, empiezan a hablar de una ley que ellos definen un poco diferente. No crean que es la ley de Moisés. Pero al final es una barrera entre Dios y la creación. Y entonces uno se pregunta, pero si el Logos, que es Jesucristo, es el creador y el que da orden y preservación al universo, ¿qué entidad es esa de una ley que es barrera entre Dios y las criaturas? ¿A dónde dice la Biblia que hay una barrera que se llama ley entre Dios y las criaturas? ¿No? Voy a mi conclusión, porque si no ya me van a correr de aquí. Mi conclusión va en el sentido de lo que ustedes amablemente hace rato preguntaban. ¿Y qué vamos a hacer? Y estando de acuerdo con lo que ya se dijo, hay que estudiar, hay que reflexionar. ¿Qué hay más importante que una filosofía? El mundo necesita ver la unidad de la Iglesia. La Iglesia Nacional Presbiteriana necesita vivir la llenura del Espíritu Santo. Hoy que México se hunde, pareciera que Dios ha dejado caer este país en uno de los momentos más negros de la historia. Por tanto, es el tiempo de mayor urgencia de evangelizar, de llevar el testimonio del Cristo resucitado en todos los ámbitos más allá de nuestros locales de reunión. Hay que trascender el nivel de la disputa estéril. Se acusó a otro tiempo de estancarse en discusiones bizantinas. Por eso hoy que no hay que enfrascarnos en el terreno filosófico y el lenguaje de quienes dividen la iglesia. No lo acepte, no se deje jalar. No se sienta abrumado ni entristecido porque lo critican, porque lo insultan. Concéntrese en buscar la voluntad de Dios. Nuestro llamado es superior, porque la Biblia no habla de los salvados como teniendo una cosmovisión preteórica, sino de que el creyente viva en amor con Dios por el Espíritu. Por tanto, que sienta, piense y actúe desde el amor de Dios. Gálatas 5 no dice que las obras de la carne se vencen por la cosmovisión correcta, sino por andar en el Espíritu. Cuando en una ocasión tuve el privilegio de compartir pláticas a un sínodo, escuché a un pastor, ahí en el receso, ¿no? En voz baja se quejaba con otro y decía, nos quieren volver pentecostales. No los quiero volver pentecostales. Pero es insoslayable que reconozcamos que la tarea principal de la iglesia es ser testigos con el poder del Espíritu Santo. Efesios 1 dice que hemos sido sellados con el Espíritu, ¿no? Eso está clarísimo. Pero en el mismo capítulo, en el capítulo 5 de la misma carta dice, sean llenos del Espíritu Santo. Es decir, a los mismos efesios, a quienes ya les dijo que tienen el Espíritu, luego les da la orden de ser llenos. No es un asunto exclusivo de pentecostales, es una orden para todo creyente. Porque hablar del Espíritu no es suficiente. Saber que se menciona en nuestra doctrina trinitaria, en nuestros credos y confesiones, en nuestra teología, no hace que por ese solo hecho vivamos gobernados por Él. Él es una persona, no solamente el tema de una doctrina. Mientras vivamos dejándolo al margen como una verdad sabida y que suponemos pues ya vive en mí, nos falta la entrega y disposición diaria, decidida, que implica la rendición total al señorío de Cristo, como el maná que había de ser recogido cada día. Solo la llenura del Espíritu Santo hace de la iglesia una comunidad fervorosa, con deseo y poder de testificar la buena nueva a los perdidos. Según el Nuevo Testamento, fue el Espíritu el que dio para la elección y llamamiento de ministerios, para mover el corazón de los creyentes a dar su dinero, repartir a los pobres, para entender las Sagradas Escrituras. La experiencia en la vida de los hermanos tendrá una dimensión más profunda, de mayor entrega, de adoración fervorosa. Packer, un calvinista destacado, dice, una iglesia avivada está llena de la vida, el gozo y el poder del Espíritu Santo. Con la llegada del Espíritu Santo viene la compañía del Cristo al centro de nuestra alabanza y devoción. El Cristo glorificado se nos revela. De esa forma hay un testimonio fructífero, un desborde evangelístico y ético al mundo. Y en el libro 10 mitos sobre el calvinismo, recuperando la amplitud de la tradición reformada,
se retoma lo que decía John Owen, llamado príncipe de los puritanos: la eficiencia inmediata del avivamiento de nuestras almas es de y por el Espíritu Santo. Pero la pregunta es: ¿de qué manera y por qué medios podemos obtener los suministros y la comunión con Él para este medio? El apóstol insistía en esta declaración, contemplando la gloria de Cristo para ser cambiados a su imagen, que el Espíritu Santo expone su poder renovador y transformador en nuestras almas. Esto es, por lo tanto, lo único que recuperará a los cristianos de su decadencia espiritual y sordera. Porque hay que decirlo con todas sus letras, aunque ya no me vuelvan a invitar. La amada Iglesia Presbiteriana no tiene solo el problema de la división reformacionalista. Tenemos muchos otros problemas. Y tenemos muchos hermanos tibios y muchas iglesias en decadencia. Y se están yendo los jóvenes. Y a mí me ha tocado atender hermanos en artículo mortis y no están seguros de su salvación. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Eso es, en vez de estarme peleando acá con esto, vamos a llenarnos y vamos a ser fervorosos y a vivir la voluntad de Cristo y vamos a evangelizar. Pero ¿qué quiere decir ser lleno y cómo? Partamos de recordar que el Espíritu Santo es persona. Entonces, ¿qué significa estar lleno de una persona? La metáfora indica que mis pensamientos, deseos, planes, decisiones, sentimientos están imbuidos del amor por una persona. Ser lleno es entonces una entrega amorosa. El Espíritu Santo ya está en nosotros, ya nos anhela celosamente. Si Dios nos anhela y nos ha amado infinitamente, ahora la respuesta del creyente no puede ser sino una entrega total, amorosa. Dicha entrega comienza por la confesión del pecado, de toda actitud que no es acorde con el amor de Dios. Confesar y disponernos a renunciar a la soberbia, a la rebeldía, a la disensión, a la murmuración, a todo pecado. La congregación que está confiada, suponiendo que vive una vida cristiana sin problemas, tal vez esté insensibilizada y no reconoce la gran cantidad de actitudes que hay que confesar y corregir. Pidamos al Espíritu Santo nos redarguya de pecado. Necesitamos reuniones de oración, ¿no? Lo primero que hay que pedirle: redargúyenos de lo que está mal en nuestras vidas, examíname con candiles. Y a la par de la confesión, la rendición total de nuestra voluntad, la decisión de amar a Dios con todo nuestro ser, porque el amor es una decisión, es la respuesta al mandato: amarás a Jehová con todo tu corazón. Luego entonces, ser lleno del Espíritu es una relación amorosa recíproca entre el Espíritu Santo y yo, en que su amor me inunda y me motiva a hacer su voluntad, como un enamorado, ¿no?, que me hace hablar a los perdidos de manera espontánea, un amor que me hace mantenerme en diálogo constante con Dios en oración, que me mueve a dar al necesitado, a aborrecer el pecado. Para Duns Scoto, el amor con el que Dios ama desde toda la eternidad, se propuso crear algo distinto de él con que poder comunicarse. La caritas y la gracia por el Espíritu Santo. El Espíritu eleva la capacidad amorosa del hombre a la gracia de Dios. Así, la voluntad del agraciado está bajo la instancia del neuma, que reclama amor, como el enamorado añado, en quien el amor es fuerza misteriosa que le impele a desear al amado. El fruto del Espíritu nos permite aceptar con amor, tolerancia, paciencia y unidad a todos los hermanos que no piensen igual, pero que reconocemos la autoridad de la palabra, la soberanía de Dios, la obra expiatoria de Cristo. Si la Iglesia fortalece sus reuniones de oración, si confesamos nuestras faltas, si predicamos para que más personas vengan a una verdadera conversión, entonces tendremos congregantes testificando con alegría, cultos fervorosos y también la muy probable inminencia de la persecución que se avecina. Estamos como cristianos ante una muy probable persecución por parte de ideología y de gobierno. Nuestro país contra los cristianos. ¿Está preparada la Iglesia para seguir testificando y para sufrir por Cristo? Solamente si nos llenamos del Espíritu Santo.